Amigos, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de cerca en Televisión Horadada. Como siempre vamos a comenzar nuestro programa magazine con el tiempo de la entrevista. Y hoy vamos a hablar de literatura y de cosas muy interesantes. Y tengo conmigo pues a un escritor, además de muchísimas más cosas que les vamos a presentar a todos ustedes hoy. Lázaro Escudero Ferrer, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Lázaro es vecino de San Pedro del Pinatar y Lázaro ha editado hace muy poquito este libro que tengo en mis manos, La medición del tiempo a lo largo de la historia. Un gran trabajo, ya ven las dimensiones que tiene este trabajo, que bueno, ha surgido sobre todo de la ilusión, de la inquietud de una persona que, bueno, como bien reza aquí la pequeña biografía que viene en el libro, pues es un licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Murcia, que ha editado otros trabajos en otros ámbitos, en el ámbito de la empresa, logística, libros que ahora mismo se imparten en universidades, y bueno, y un buen día pues decides investigar un poco las civilizaciones y traernos este trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo surge todo esto, Lázaro? Porque ya sabemos eso, que no es la primera vez que escribes, que te dediques a escribir algo, pero siempre había sido en otros campos. Sí. Bueno, ya he escrito, publicado un par de libros más, pero en el ámbito profesional, en el ámbito de la logística y la gestión de compras, y este es el primer libro que publico en lo que realmente me gusta, lo que son mis aficiones, que es la astronomía y las civilizaciones antiguas. Me gusta este trabajo porque en él recopilo una historia de todos los calendarios que han habido a lo largo de las civilizaciones antiguas, de todas las civilizaciones antiguas, o por lo menos de todas las que he tenido conocimiento de ellas. Empiezo a hablar desde los egipcios, los sumerios, los mayas, los incas, los celtas, incluso los que tenemos hoy en día, como son los musulmanes y nuestro calendario gregoriano, que es el que trabajamos hoy en la actualidad. Y es que, como hablábamos antes, es que todo viene desde ahí. Todo lo que hoy en día tenemos viene desde estas civilizaciones tan sabias, con tanta magia incluso, si podemos decir, porque hay cosas inexplicables que como en aquella época se podían ya detectar, se podían saber, y además hay mucho misterio en estas civilizaciones que tanto nos han aportado a nuestro día a día. Es fascinante estudiar estas civilizaciones porque con los adelantos que hoy tenemos, hoy nuestra tecnología, nuestra ciencia y todo lo que tenemos hoy en día, no sabemos ni la mitad de lo que esta gente ya sabía. Me explico. Sí que lo sabemos, pero lo saben los expertos que se dedican a ello. Claro, la gente del sector. Sí, la mayoría de la gente no nos damos cuenta de lo que ellos sabían. Y me explico. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos revistas, periódicos. En aquellos tiempos no había nada. La única manera que tenían para pasar el tiempo por las noches era mirar al cielo o contar historias delante de la hoguera. ¿Es cierto? Así que se convirtieron en unos grandes observadores del firmamento. Ellos, a poco que miraban y que tenían anotaciones, se daban cuenta de los ciclos que había en el cielo, del ciclo de la luna, del ciclo solar, de los eclipses, etcétera, etcétera. Y eso lo hacía la gente que estaba allí, que eran cazadores-recolectores normales, pero que tenían una inquietud. Así es, incluso pues se guiaban al hacer sus viajes, mirando al cielo, viendo dónde estaban situadas las estrellas. Podían guiarse gracias a las constelaciones que había en el firmamento, porque alguna de ellas es capaz de indicar el norte, y siguiendo el norte o la dirección que quisieran, podían ir y volver a su casa, que era lo más importante. Claro, sobre todo eso. Además eso les servía de brújula, pues el mirar al cielo y demás. Se basaba mucho en todo esto, lo que tiene que ver con los planetas y demás. Además, claro, entonces no había la tecnología que había hoy, simplemente observacional. Sus técnicas especiales, pero vamos, quedaban en el clavo siempre. Sí, porque después de mucho tiempo de observaciones lograron una cierta precisión y percepción en el trabajo que estaban haciendo. Pero de todas maneras no hace falta tanto, simplemente la observación del cielo durante unos meses
basta para saber cuál es el ciclo de las fases lunares, que es un ciclo de unos 29 o 30 días y que sirve para saber cuándo va a haber luna nueva, luna llena, cuándo va a ser una noche más luminosa o va a ser una noche menos luminosa. Eso les sirve a ellos para cazar, por ejemplo, o para atacar al poblado enemigo. ¿Cuándo vamos a atacar? Pues cuando ellos vean menos, porque nosotros ya estamos preparados esta noche, que sabemos que hay luna nueva y no se ve porque está oscuro, y ellos no nos van a ver a nosotros venir. Entonces vamos a tener una mejor estrategia en el ataque. Entonces ellos podían hacer esa planificación gracias a conocer las fases lunares. Un poco después se dieron cuenta de lo que son las fases solares y el año tropical, el año de las estaciones, primavera, verano, invierno y otoño, y nosotros trabajamos hoy en el calendario de forma tan habitual y no nos damos cuenta, pero para ellos fue un gran avance, porque cuando estas civilizaciones dejaron de ser cazadores-recolectores y se convirtieron en sedentarios y a cultivar la tierra, conocer las estaciones del año era muy importante, porque tenían que saber cuándo es el mejor momento para sembrar y cuál es el mejor momento para cosechar. Pues eso lo dio gracias al calendario solar. ¿Y quiénes fueron los primeros de todos, estas civilizaciones, en empezar a tener estas connotaciones, a preocuparse por esto? Pues la civilización más antigua que tenemos constancia de que creó un calendario es la civilización egipcia. Los egipcios, por el año 5000 o 6000 antes de Cristo, el desierto del Sáhara no era un desierto, era más bien una sabana, había hierbas, había animales, había... Qué curioso. Sí, había elefantes, jirafas, leones. De hecho, el pasatiempo favorito del rey Tutankamón era ir a cazar leones, ir a cazar leones. En lo que hoy en día es el desierto. Lo que hoy es el desierto. Parece increíble. Sí, en aquellos momentos era una sabana y había animales. Bueno, pero con el paso del tiempo esa sabana se fue convirtiendo en desierto y la gente que estaba allí habitando esa sabana tuvo que emigrar. Y emigraron al cauce del río Nilo, por el año 5000 o 4000 antes de Cristo. Lo más importante que tiene el río Nilo en aquel tiempo era la inundación anual, que es lo que fertilizaba la tierra y esa fertilización hacía que se pudiera cultivar en ella. Entonces se convirtieron en grandes agricultores, pero para la agricultura, como estaba diciendo, es necesario conocer cuál es el mejor momento de la siembra y cuál es el mejor momento de la cosecha. Y eso lo da lo que son las estaciones anuales y el ciclo solar. Entonces tuvieron que crear un calendario y fue el primer calendario solar del que tenemos constancia. Y de ahí se averiguaban pues cosas, ya se desarrollaban, como saber qué día es el día de Pascua o cuándo es la Semana Santa. Bueno, eso es típico ya de nuestra tradición judeocristiana, que la Pascua viene por el éxodo de los judíos cuando salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ese día es la Pesej, que es nuestra Pascua. En realidad, la Pesej se produjo la primera luna llena de primavera. Y nosotros celebramos la Semana Santa en la semana que está la primera luna llena de primavera. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué la Semana Santa se mueve antes y otra después? Sí. ¿Por qué se mueve la Semana Santa a lo largo del calendario nuestro? Pues que tiene que coincidir que sea la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y entonces, como la luna llena puede caer una semana o puede caer otra semana, la Semana Santa se va moviendo conforme a ella. Todo esto, pues desde tiempo inmemorial, estábamos hablando de 5000 años antes de Cristo. Sí. Y ya estaban, estas civilizaciones ya desarrollaron todos estos métodos para organizarse, como bien dices, en su día a día, en sus cazas, en sus guerras de aquel tiempo y demás. Y todo eso, pues, ha ido quedando en el tiempo, siendo pozo para lo que hoy en día conocemos. Nuestro calendario actual. Quizá, ¿cuál ha sido la civilización que más ha influido en nuestros días? Porque creo que tenemos un poquito de varias. De varias. Sí, desde luego la que más ha influido, vuelvo a decir, son los egipcios. Por mucho que nos sorprenda, son los egipcios. Nuestro calendario actual se llama calendario gregoriano, lo impuso el Papa Gregorio en el año 1582, pero él viene del calendario juliano,
que lo impuso el emperador Julio César en el año 46 a.C., y este calendario juliano viene directamente del calendario egipcio. De hecho, Julio César se lo encargó a un egipcio que lo elaborara, a Sosígenes, que era un matemático de Alejandría en aquel tiempo, en el año 46 a.C., se lo encargó a él y él se basó en el calendario que tenía, su calendario egipcio, con una pequeña modificación para ajustarlo y sincronizarlo más con los ciclos astronómicos, y elaboró lo que se conoce como el calendario juliano. Este calendario comete un error de unos 3 días cada 100 años, cada 400 años, y entonces en el año 1582 el Papa se vio obligado a modificarlo y crear el calendario que tenemos en la actualidad, que es el calendario gregoriano. La diferencia entre el juliano y el nuestro es los años bisiestos. El calendario juliano tiene un año bisiesto cada 4 años, siempre, cada 4 años un año bisiesto. Pero el nuestro no, nuestro calendario gregoriano, cada 100 años, el año que supuestamente debía ser bisiesto, porque 100 es múltiplo de 4, no lo es. Y cada 400 años, ese año sí es bisiesto. Por tanto, el año 1900, que debería ser bisiesto, no lo es. El año 1800 no fue bisiesto. Qué curioso. El año 1700 no fue bisiesto. El año 2100 no será bisiesto. Y el año 2000 fue bisiesto de rebote. Porque es múltiplo de 100, pero al ser múltiplo de 400 sí es bisiesto. Vaya. Sí, es más complicado de lo que la gente se piensa a voz de pronto, diciendo, los años bisiestos son cada 4 años. Cada 4 y para de contar. Pues no. Bueno, hay un poquito más, depende Sí. luego de los múltiplos. Todo eso sirve para sincronizar las efemérides astronómicas, que es de donde viene todo esto, de la astronomía, con nuestro ciclo estacional de las estaciones y nuestro calendario. Porque en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino II el Grande decidió en ese concilio que la primavera se debe iniciar el 21 de marzo. Y entonces, para que se cumpla esa premisa siempre, tenemos que tener una muy buena sincronización de nuestro calendario con las efemérides astronómicas. Pues es una combinación muy precisa. Mucho. Para que todo se desarrolle con normalidad, con la que hoy en día conocemos como algo tan habitual. Pues fíjense de dónde viene todo esto, de todos estos cálculos, mediciones, para que todo concuerde perfectamente. Sí. Vamos a hablar de pues algo que tenemos muy frecuentemente de actualidad, que son los mayas. Ese calendario maya que va con esas premoniciones, que decimos, no, pero es que el calendario maya dijo que el 2012 iba a ser el fin del mundo, pero como no corresponde con el nuestro y demás, es otro de los grandes misterios, los mayas y sus predicciones. Los mayas, de hecho, los mayas tienen su calendario, tienen 3 calendarios, es algo muy curioso, es una civilización que tiene 3 calendarios y llevaban los 3 a la vez. Tenían el calendario sagrado para ellos de 260 días, algo muy extraño porque no se da en ningún otro sitio, y tienen un calendario agrícola de 365 días, muy parecido al que tienen los egipcios. De hecho, sorprende las similitudes que hay entre el calendario egipcio y el calendario maya, a pesar de la distancia geográfica y de la distancia temporal que hay entre las dos civilizaciones. Pues de hecho se parece mucho. Y aparte de estos 2 calendarios tienen otro que se llama el calendario de la cuenta larga, que es el que ha dado origen a toda esta movida que hubo en el año 2012. Este calendario de la cuenta larga es un calendario que tiene varios ítems y se acababa el 21 de diciembre del año 2012. Pero vamos, que para los mayas es como decir el 31 de diciembre del 2014, se acaba el año 2014, tiramos el calendario y ponemos el calendario de 2015. Punto y final, que simplemente es que se ha acabado. ¿Y cómo derivó todo eso en un fin del mundo global? Pues porque a los agoreros les gusta mucho hacer publicidad de esto
y tiene mucha repercusión, pero en realidad no es nada. De hecho, en los últimos descubrimientos que se hicieron por allá en la península del Yucatán, de donde son originarios los mayas, una expedición de National Geographic descubrió lo que supuestamente es la casa de un escriba, y en la casa del escriba, en las paredes, hay pintados fechas muy posteriores al 2012, pero muchísimo más. Estoy hablando de miles de años en el tiempo. Entonces, claro, ¿cómo es posible que ellos, si pensaban que el mundo se acababa en el 2012, hicieran cálculos y predicciones para mucho tiempo después? Pues porque en realidad no lo creían. Claro, claro. No lo creían. Pues mira, respiramos tranquilos, que de momento... No, aún hay más. Si nos ponemos a estudiar, ellos tenían su calendario de la cuenta larga, pero para llevarlo al nuestro, al calendario gregoriano, necesitamos una correlación. Ellos tenían unos hechos históricos y nosotros tenemos nuestro calendario y debemos casar estos hechos históricos con nuestro calendario. Bueno, pues para hacer esta correlación hay cerca de 20 autores que lo han investigado y dan fechas de correlación distintas. La que más se acepta es la de Goldman, Martínez y Thompson, GMT, por sus siglas, que es la que predice el fin del calendario en diciembre de 2012. Pero hay otros autores, muchos otros autores, que dicen que esa correlación no es cierta y que proponen el final del ciclo para el año 50 años después. O sea que todavía estamos a tiempo de que el mundo se acabe. Todavía no se lo gasten todo todavía, que hay que aguantar un poquito, pero es curioso cómo todo se crea desde tantos años atrás, y hoy en día todo eso sigue fehaciente, nos sirve para nuestro día a día y nos hace, bueno, y en definitiva crea la evolución. Sí. Pues si les parece interesante todo esto que nos está contando Lázaro, por supuesto, no se pierdan este libro, que ahora nos dirás dónde podemos conseguirlo, porque vamos, yo me lo voy a leer entero porque me interesa muchísimo enterarme de todo esto. Y también pueden visitar la web de Lázaro Escudero, que es www.tierradelázaro.com. Ahí, además de tener referencias de este libro, pues está un poquito de todo el trabajo de los artículos periodísticos y demás que llevas escribiendo todo este tiempo, ¿no? Sí, así es. En la web pues la tengo abierta ya cerca de 15 años. En ella publico lo que he publicado en otros periódicos, entrevistas en la radio o artículos propios que están allí. Incluso he ampliado algunos de los temas que hay en este libro porque no era conveniente ponerlos en el libro, pero en una página web pues hay cabida para todo y allí los tengo publicados. O sea, como las películas, ¿no? El cómo se hizo, los planos más interesantes, pues están en la web, además de luego en el libro. Bueno, ¿cómo podemos conseguirlo, Lázaro? Bueno, se puede conseguir en cualquier librería, encargándolo. Cierto es que tardan un par de semanas en traerlo, así que si los televidentes quieren conseguirlo de forma rápida, pueden ir a Lencería Mujer, que los tienen, o a Barceló Viajes en San Pedro del Pinatar, que también lo tienen, o directamente pedirlo en mi página web y yo se lo hago llegar en 2 días. Y nada, y nos enteramos enseguida de todos los calendarios, de dónde viene el tiempo, de cómo se crea todo, y hacemos un viaje fugaz en el tiempo con la interesante manera de contar las cosas que tiene Lázaro Escudero. Pues ha sido todo un placer tenerte en el estudio. Ya le he dicho a Lázaro, no va a ser el último día que vengas, porque esto es muy interesante para seguir hablando otro día de todos estos temas, de estas civilizaciones que desde hace miles y miles de años pues ya estaban observando todo y midiéndolo para que hoy en día pues podamos tener este tiempo organizado y tener lo que tenemos hoy en día. Lázaro, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Nosotros que vamos a continuar con más contenidos en nuestro programa esta semana.